Muy bien. Este es el video número 469 del curso de proyectos de software. Segui- Seguiremos aprendiendo. Tenemos un problema pendiente de resolver relacionado, permítanme un segundo, ya, relacionado con el renderizado de la columna. Bueno, específicamente del botón que está en la columna de acciones, el botón de activar, desactivar un medio de pago. Vale, ¿qué nos dice aquí ChatGPT? El comportamiento que observas en el cambio de tipo de dato de la variable data se debe a que el render de una columna en Data Table maneja los datos de forma diferente dependiendo de cómo se configuren las columnas y de lo que contenga cada fila. En tu caso, parece que una parte del código, la variable data, es tratada como un objeto con claves, mientras que en otras ocasiones se está tratando como un arreglo. Esto puede suceder porque data en cada celda de una fila puede tener diferentes estructuras en función de cómo se configuraron los datos de la tabla o la fuente de datos original. Eh, la fuente de datos original, si nosotros vemos el código, básicamente, primero tenemos este table. En T-Body de ese table hay una iteración con Jinja. Hay una iteración con Jinja en donde se muestra el ID, el nombre activo en celdas. O sea que el contenido está cargado. Hay una renderización previa de HTML a partir de las etiquetas que trae Jinja 2 de Python, el sistema de plantillas que maneja Flag. ¿Listo? Y después, en este fragmento de código, esto que estoy sombreando, ahí es donde se hace, digamos, la segunda fase del renderizado, que consiste en leer esa información, aplicarle cierto comportamiento, por ejemplo, el paginado, si se puede buscar contenido, ¿listo? La apariencia de cada uno de los, eh, bueno, en este caso de la columna que está en el índice 2 para que aparezca un batch, sea de color success o de color warning, los colores que representan cada una de esas claves. ¿Listo? Hasta ahí está bien. Y en la segunda configuración de columnas, la que se orienta hacia la columna en el índice 3 o la cuarta columna de forma ordinal. Listo, está bien. Entonces, esta es en sí la configuración para ese data table, para el table que es para el elemento table de HTML. Listo. Eso por un lado. Es toda la configuración. Entonces, es la manera que se siguió, que se utilizó para la configuración de los datos de la tabla. O dice acá, o la fuente de datos original. ¿Vale? Dice estructura de la fuente de datos. Si estás usando datos que vienen de una fuente externa, como JSON, es posible que algunas filas se traten como arreglos y otras como objetos, dependiendo de cómo se configuraron las columnas. Listo. Inconsistencia en la configuración del data table. Asegúrate de que las columnas del data table estén correctamente alineadas. Em, si nosotros le echamos un vistazo, digamos, aquí en el código, por ejemplo, creo que el cliente tiene una configuración de esta manera. Entonces, aquí básicamente hay una lectura de un JSON a partir de una consulta que se hace a una operación de ruta, ¿vale? Hasta ahí todo bien.
Ok, entonces observemos que cada columna es básicamente el acceso a un atributo de los datos que se están leyendo. Hay una configuración de esta manera, mientras que en medio pago.html se lee el contenido directamente de la tabla y se aplica renderizado de la tabla data tables de jQuery. Ahí la cuestión es diferente. O sea, tenemos dos mecanismos distintos y por eso podemos obtener un resultado inconsistente. ¿Qué más nos dicen acá? Inconsistencia en la configuración. Asegúrate de que las columnas del data table están correctamente alineadas con los datos que estás recibiendo. Si el data es un objeto, entonces deberías acceder a sus propiedades con llaves. Si es un arreglo, entonces deberías acceder a los índices. Pero entonces, ¿por qué tiene ambos comportamientos? Ok. Comportamiento de renderizado del data table. El render de data tables para manejar los datos diferentes. Perdón, perdón. El render de data tables puede manejar los datos de diferentes formas dependiendo de si los datos provienen de una fuente remota o local. Aquí es prácticamente, considero yo, que es local. Pues para data tables el hecho de que los datos se estén renderizando a partir de Jinja siguen siendo tal cual como si estos datos estuvieran renderizados de forma estática. ¿Sí? Em, para que tengamos en cuenta ese factor ahí, esa consideración. Entonces, yo lo que voy a hacer es, a ver, voy a tomar todo este código y miremos a ver qué solución nos da. Eh, bueno, aquí nos dan una solución que yo la preveí, que es básicamente preguntar por el tipo de dato y dependiendo del tipo de dato realizamos una u otra operación. ¿Vale? Aún así le voy a preguntar a ChatGPT, este es el código completo. Enviamos el prompt, esperemos un segundo. Ahí está respondiendo. El problema que mencionas donde la variable data cambia de tipo de dato de objeto a arreglo en diferentes partes de tu código puede estar relacionado con la forma en que los datos son enviados al data table y cómo este renderiza las columnas. Análisis de la situación. En tu código, la columna 3, donde se realizan las operaciones de activación, desactivación, está configurada para utilizar la siguiente opción de renderizado. Posible causa. En la parte donde estás usando dos, asumes que data es un objeto con clave de tipo string. ¿Sí? Hasta ahí bien. Sin embargo, dependiendo de la fuente de datos y cómo Data Tables gestiona los datos, es posible que data en realidad sea un arreglo en lugar de un objeto. Entonces aquí nos plantean una solución. Voy a copiarla directamente. Puedes manejar ambos casos verificando el tipo de dato. Entonces nos ubicamos aquí. Esta es la columna que es necesario arreglar. ¿Qué pasó? Ahí queda bien. No hay error. Verifiquemos. Vayamos al navegador. Control R. Cambió. Cambia aquí, pero no cambia acá. Vaya. Debo salir a la calle, entonces haré un commit que diga intentando
ajustar la apariencia del botón de activar, desactivar medio de pago. Subimos esos cambios al repositorio y ya continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.